Jordi, que todavía no está, y Beth, que son Escarlata Circus, y que si queréis realmente ver lo bonito que es como ellos mismos se presentan, esta tarde ir a su página web, que está muy trabajada y muy cuidada, muy trabajada y muy cuidada, y es tan bonito como se cuentan ellos, o cómo cuentan no solo lo que, o sea, justamente lo que más me ha gustado, y por eso intento invitar a la página, es que creo que hay mucho esfuerzo de intentar explicar que Escarlata ha sido sobre todo algo que se mueve y que cambia los cuerpos, cambia la persona, cambia todo, y Escarlata ha ido también buscando algo que se modifica, ¿no? En vuestra historia, lo que hacéis, en la forma de contaros. Y hoy imagino que nos compartan mucho de esa parte desde el concepto cuerpo. Y también está invitado a esta mesa, como no, Jorge Gallego, aquí sí que tengo que leer, que él luego puede presentarse como quiera, pero que es profesor de teatro físico en el Instituto Universitario de Danza Alicia Alonso, en Madrid, que es actor de fiesta escénica y que es doctorado, no solo, o sea, en este caso quiero presentarlo, creo que es muy importante que presentemos a la gente que hace doctorados y trabajos científicos desde el mundo escénico y sobre todo desde el circo, ¿no? Es como que las mesas, esto se dice tal, pero aquí es tan importante que es casi como decir que estás más loco que Escarlata, ¿no? O sea, es tan raro, tan marciano, tan increíble y un mundo como hablábamos antes, solo y todo por inventar, así que es intentar hacer producción y contenido, ¿no?, de investigación en el mundo del circo. Pero es que además su tesis, atención, se titula Filosofía y estética del cuerpo en el circo desde la perspectiva del concepto de biopoder. Entonces, ¿cómo no va a ser Jorge? Por favor, inicie esta mesa. Dejadme un segundito que coloque esto. Bien, pues gracias Amanda por la presentación. Lo dicho, soy Jorge Gallego, soy actor de formación, trabajo en el Instituto Universitario Alicia Alonso, que tiene un recorrido en teatro físico y otro en danza acrobática y circense. Soy el director de ambos departamentos y hace ya, estábamos hablando antes, hace ya 14 años que me lancé a escribir este trabajo que voy a tratar de sintetizaros y resumir, y que aborda un poquito pues, un repaso a la historia del circo en distintos momentos desde un concepto de lo corpóreo unido a lo transgresor. ¿Vale? Antes en el café me preguntaban, oye, ¿cómo surgen esas vinculaciones? Yo cuando era estudiante del máster de artes escénicas había una asignatura que se llamaba Filosofía del Cuerpo, y cuando yo escuchaba los planteamientos que hacía el filósofo francés Michel Foucault sobre el cuerpo transgresor, sobre cómo construir corporalidades que van en contra de la norma, que cómo utilizar esa contradicción entre norma y cuerpo distinto, yo relacionaba todo ese material teórico con mis vivencias y mis reflexiones propias sobre lo que yo consideraba que ocurría en el circo. ¿Vale? Soy actor de formación, pero he trabajado, he desarrollado mi profesión cercana al circo, fundamentalmente en compañías de circo clásico, tradicional, a través de vinculaciones con la fiesta escénica, que es una compañía de teatro en la que yo he crecido, y es el momento en el que yo me lanzo a escribir. ¿Vale? Lo importante
que me gustaría presentaros y deciros es que seguimos teniendo un importante vacío desde el punto de vista científico en el arte, y más todavía en el circo. Pero las cosas han cambiado bastante desde hace 14 años. Tengo el honor, ¿no? Y lo repito además con mucho orgullo, que es la primera tesis doctoral que se ha escrito en castellano sobre circo. No sé si en otro idioma, no lo digo porque no lo sé realmente, pero sí en castellano. Entonces, claro, el momento de escribir vienen primero miedo porque no hay referencias, ¿no? Hablábamos antes que hay escritos sobre circo, claro que sí, pero son escritos que muchas veces tienen un tono histórico, de recopilación de datos, casi muchas veces como de aplauso constante, todo está excesivamente romantizado, idealizado, y no hay rigor para poder llevar a una investigación científica, ¿no? Entonces, en ese sentido, la metodología, toda la obra de Foucault sirve como metodología para poder conectar puentes entre dos universos. Pero yo no soy filósofo, he estudiado filosofía en bachiller como muchos, pero no, yo soy actor, no soy filósofo. Entonces, parte de la complicación del trabajo viene en entender de manera profunda todo el trabajo Foucaultiano y poder establecer puentes para de alguna manera avalar la investigación en un momento donde no hay nada escrito, en un momento donde de pronto no sabes cómo va a reaccionar ni la comunidad científica ni los propios artistas, creadores y empresarial, escénico, digamos, ¿no? Entonces vamos a hablar de cuerpo, de circo, de estética y de transgresión. Y digo que vamos a hablar porque para mí es tan importante lo que yo os voy a plantear como luego Amanda os dará la palabra y saber lo que vosotros pensáis sobre los conceptos que aquí se plantean. Lo primero que tenéis que saber es que voy a exponeros el resultado del trabajo doctoral que se publicó en el año 2016, como digo, y que de alguna manera va a tratar de sintetizar de una forma muy esquemática un trabajo complejo por toda esa metodología Foucaultiana de la que no vamos a hablar hoy porque sería imposible. Si queréis adentraros en el trabajo, este es el título con el que se publicó, está en internet, podéis consultarla si así lo queréis. El concepto de biopoder tiene que ver con todo el trabajo del desarrollo de la corporalidad que hace Foucault, ¿vale? Digo que vamos a hablar de cuerpo o más bien de cuerpos, porque el principal conflicto que llega a la hora de tratar de estructurar esa investigación es que desde mi punto de vista no podíamos hablar de un único cuerpo en la historia del circo, sino justamente de múltiples corporalidades distintas, pero que a la vez había que estructurar en distintos bloques de unión para poder generar esa investigación o ese desarrollo de los cuerpos. Necesitábamos una división concreta y para hacerla prestamos atención al modo en el que, según nuestro juicio, el espectador acepta esas corporalidades. Nos percatamos que el espectador en el circo no contempla corporalidades que son semejantes, quizá porque la igualdad no puede tener cabida en el espectáculo de lo transgresor, no lo sabemos todavía. Por el contrario, sí encontramos cuerpos que el espectador acepta como superiores y que sus destrezas se acercan al universo de lo heroico, y cuerpos que el espectador acepta como inferiores y que se conecta con lo irrisorio y con lo monstruoso. De esa manera nacen estos tres grandes grupos de estudio en los que nos vamos a meter ahora: el cuerpo heroico, el cuerpo monstruoso y el cuerpo irrisorio o el cuerpo del payaso. El primero de los tres es el dedicado al cuerpo heroico. Para comprender de qué manera se desarrolla lo heroico, acudimos a los estudios del mitólogo Joseph Campbell, un referente en la materia. En ellos descubrimos que todo héroe resulta de la aventura
figura heroica y de la superación de 3 fases imprescindibles, una de separación, otra de iniciación y una última de retorno. Todo héroe comienza su viaje en lo cotidiano para adentrarse luego en el peligro y retomar finalmente el lugar de partida habiendo modificado una escena inicial. Eso es lo que Joseph Campbell llama como monomito, que se repite en todas las historias bíblicas, en todos los cuentos, en todas las estructuras narrativas de los pueblos, ¿vale? El valor ante el peligro del viaje y la modificación del destino que sucede con su regreso marca para Campbell las claves de lo heroico. Esta, como digo, es la fórmula del monomito. Existe, por lo tanto, una separación de las realidades humanas que se nos da en un comienzo con las realidades heroicas que marca el inicio de la aventura. En ella, a través del viaje, el héroe ha de conseguir ese valor añadido al que nos referimos, un objeto, una victoria o algo que haga regresar al punto de partida habiendo modificado la situación inicial. Esta fórmula que englobaría el monomito, como digo, está en todas las historias. La aparición del hombre corriente, el viaje con el peligro y el regreso tras el triunfo. Si traspasamos esas claves al estudio de la corporalidad heroica sujeta al circo, podemos advertir cómo lo heroico surge también tras la superación de las 3 fases antes explicadas. Cuando el espectador observa al artista de circo antes de comenzar el acto, lo hace bajo tintes de cotidianidad. Digo bajo tintes de cotidianidad porque el espectador entiende el cuerpo que ve enfrente. Puede estar bañado por conceptos estéticos, puede haber más fuerza, menos fuerza, pero está todo en su lugar, digamos, ¿no? Los brazos están en su sitio, las piernas están en su sitio y yo reconozco un cuerpo humano al igual que el mío. ¿Bien? Ahí es donde hablamos de cotidianidad. No existe un distanciamiento a primera vista como sí va a ocurrir después con el cuerpo del monstruo o el cuerpo del payaso. Hablamos de un cuerpo semejante, digamos. Es cuando el acto comienza, cuando lo hace consigo el viaje hacia lo heroico. Los peligros del viaje se mantienen en lo circense en la evidencia del riesgo que conlleva el acto, por la presencia de la muerte, por la posibilidad de fatalidad. No obstante, esta fase de superación del peligro adquiere en lo circense un valor estratosférico. El riesgo no está aquí mitificado, sino que se percibe y se siente. Pensamos, si no, en la cantidad de muertes que han adornado la historia del circo, incluso todavía recientemente. No obstante, lo heroico se culmina del mismo modo que nos explica Campbell con la transformación de la situación inicial. Cuando el público ve posible lo que pensaba imposible, automáticamente asocia ese cuerpo con una realidad situada en una esfera superior. De forma inconsciente, se carga de un valor estético y simbólico al cuerpo del artista. En definitiva, el aplauso no solo está relacionado con el goce estético del espectador ante lo bello, sino por la transformación ante la evidencia de lo relativo del conocimiento. Cuando el artista termina, cuando inmóvil espera y recibe el aplauso, el hombre retorna héroe y trae ese valor añadido imprescindible. Vuelve con él el entendimiento de que existe otra realidad posible, oculta y desconocida de pensar en lo humano. Nos enseña con su regreso que los límites del hombre los crea el propio hombre y perplejos ante el descubrimiento aplauden. Cuando con su vuelta, el público se transforma en algo que evidencia la relatividad humana. Esto es un concepto Foucaultiano que marca parte de su centro a través de la relatividad del saber, ¿no? Si el hombre ha muerto, el saber no puede estar en una ciencia que crea el propio hombre. Eso marca, de alguna manera, el conflicto entre su última fase del pensamiento. Hay que ser un verdadero héroe para adentrarse a la moralidad de la época, dice Foucault en la última parte de Las palabras y las cosas, que se centra justamente en esto que hablo, en la relatividad del saber humano. A través de su analítica de la finitud del hombre, plantea que si el hombre no puede saberlo todo, la verdad no puede estar en un saber que construye el propio hombre. Y justamente esa noción de verdad es la que ataca el cuerpo del artista para hacer posible el nacimiento de lo heroico.
Eso sí, no trata de configurar un nuevo saber en relación a las posibilidades del cuerpo, simplemente se aprovecha de la relatividad de sus límites para encontrar la sorpresa del espectador. El circo no tiene las respuestas y sigue existiendo precisamente por eso, porque la respuesta es seguir preguntando. De esa manera el circo en sí mismo se convierte en la propia maquinaria del heroico transgresor. Pero esa superación de los límites anatómicos no se realiza como ocurre en el deporte bajo una noción de marcas. No se trata de realizar el mismo ejercicio superando un tiempo de centésimas de segundo. No es una superación a nivel comparativo, es una superación a nivel impugnativo. Y esto es importante porque codifica de alguna manera la síntesis del concepto heroico. Si el público se acostumbra y da por normal ver un salto en el trapecio, el artista se vendará los ojos. No lo hará una centésima de segundo más rápido que el artista que lo precede. Hay una obviedad de transgredir, hay una obviedad de impugnar el cuerpo. Y esto lo vemos en muchísimos casos en la historia del circo. Por poneros un ejemplo, Blondin cruza las cataratas del Niágara en 1859. María Spenterini lo hace en el 76, pero con tacos de pesas en los pies. La obviedad de transgredir, de impugnar las corporalidades referentes que han existido, es tan grande que llena la historia de lo circense de multitud de casos como el que estamos viendo. Lo circense busca la superación, pero no una superación basada en el detalle, sino en esa obviedad de transgredir. Esa mecánica de la evolución escénica del cuerpo heroico que llena la historia de ejemplos como estos solo por conseguir la sorpresa. Una sorpresa que ha colocado al circo en la más absoluta vanguardia, de la mano de todo tipo de experimentos científicos, químicos y tecnológicos, tratando de conseguir su propósito. Todos los avances científicos han estado muy cerca de la configuración circense. Pensad, por ejemplo, en el precine. En lo que hoy entendemos como cine estaba al lado de las grandes carpas en las ferias porque era novedoso, porque era sorprendente, porque era una manera de utilizar la tecnología para sorprender. Entonces, esto ocurre también con la manera de configurar las corporalidades. Esa idea de transformación existe ya desde las primeras manifestaciones circenses. Si nos centramos en el arte, podemos observar cómo todavía se conservan vestigios desde las primeras culturas, donde encontramos comportamientos asociados a lo que hoy podemos entender como circo. Por ejemplo, existen alusiones a malabares en tumbas egipcias, a esculturas griegas o a la contorsión en esculturas prehispánicas. También están documentados prácticas rituales que guardan relación con el comportamiento circense. No obstante, la principal diferencia que existe con nuestra noción de circo es que en las primeras manifestaciones el lugar del espectador estaba ocupado por el lugar del dios, de la divinidad. Por lo tanto, estamos hablando todavía de ritual y no de espectáculo. En este sentido, lo circense ritual desempeña dos funciones. Por un lado, una función de ofrecimiento. Es el hombre antiguo el que regala esas danzas acrobáticas para favorecer al dios en sus festividades a través de peticiones o de augurios. Encontramos este proceder, por ejemplo, en lo que estamos viendo en la pantalla, en el rito prehispánico conocido como los voladores de Papantla. En su origen, el vuelo y el giro constante formaban parte de un ritual de fertilidad, por el cual el descenso de los acróbatas representaba la caída de la lluvia, que era lo que solicitaban a través de este ritual. En segundo lugar, lo circense existe también como puente de viaje, es decir, sirve como mecanismo para entrar al trance. Este mecanismo lo vemos asociado a lo que conocemos como vuelo místico, por el cual el chamán, a través del giro constante, puede huir del mundo territorial para conectar con las divinidades. De alguna forma, fijaros la ceremonia del Eisenhower, que sigue existiendo todavía, donde vemos elementos acrobáticos muy reconocibles que para nosotros ya forman parte de nuestro imaginario circense, pero que para ellos siguen siendo ese puente a través del cual el cuerpo se conecta con lo sagrado.
para después volver otra vez al territorio humano y traer el mensaje de las fuerzas sobrenaturales. En ambos casos, la concepción del cuerpo distinto es fundamental. Lo circense forma más bien una especie de mecanismo ritual de negación del humano. El objetivo es negar al hombre para construir una corporalidad distinta o superior que pueda ser digna del ofrecimiento o de la petición. La muerte del hombre, concepto Foucaultiano, la negación de lo común frente a lo singular, sostienen las bases del comportamiento circense ritual. Y cuando la mirada del dios es sustituida por la del hombre, esta composición sigue latente a la hora de configurarse como corporalidad. Las mujeres a caballo trasladan el mito de las amazonas, los forzudos el de los Hércules. La búsqueda del movimiento animal como negación del hombre dejará la escena llena de mujeres serpientes, de hombres moscas y de mujeres ranas. Todos ellos, junto con la magia e el ilusionismo, son algunos de los ejemplos que sostienen la influencia de lo ritual en el proceder del circo moderno. Pasado y futuro se encuentran, pues, en el modo de componer corporalidades sujetas al pensamiento transgresor, basadas en un ideario común, que encarna la síntesis de esta corporalidad: negar al hombre para hacer nacer el ego. La segunda corporalidad que vamos a analizar es la que se crea en torno al concepto de monstruosidad. El hombre ha convivido desde su origen y a lo largo de la historia con la fealdad y la monstruosidad. Tanto es así que el arte está lleno de continuas alusiones. Pensemos, por ejemplo, en los monstruos de Homero, en el catálogo de crueldad que encontramos en los mitos clásicos, también en la tradición hebrea y en el cristianismo, que adoptan el sufrimiento y la tortura como imagen de representación. El Bosco y sus seres infernales, Miguel Ángel y el concepto de no finito, Velázquez y su elogio a la monstruosidad más cercana, Goya, Caravaggio, los románticos y toda la vanguardia se desarrollan de una manera o de otra ligados al monstruo y a lo feo. No obstante, existen otros factores alrededor de lo monstruoso que condicionan no solo la historia del arte, sino la historia de la humanidad. Dejamos la representación para adentrarnos en la comprensión del monstruo como herramienta política. Hasta el siglo XVIII la monstruosidad es codificada a través de la figura de Dios, como todo en el entendimiento. Por eso hay una noción simbólica. Son entendidos como envíos divinos, como premoniciones o como resultado de la cólera del Dios. Incluso la monstruosidad tiene una justificación basada en Dios. Tiene un carácter de lección, de enseñanza. Sin embargo, los portentos no están considerados contra natura, por esto que digo. Cuando el hombre ocupa el lugar que era ocupado por Dios, nace un nuevo concepto de monstruosidad que recoge entonces el testigo de convertirse en una de las principales maneras de negar y de contradecir el cuerpo norma, por su ideario productivo que surge con el biopoder. De esa manera, Foucault, en su texto de Los anormales, nos relata que la nueva monstruosidad desarrolla nociones jurídicas y biológicas. Por un lado va en contra de la ley, es decir, de la sociedad de normas, pero por otro niega la propia naturaleza, por lo que su castigo es fundamental para continuar con la raza. El nuevo monstruo no niega a Dios, niega la perdurabilidad de la existencia, y por eso se convierte en culpable de su monstruosidad y su monstruosidad incorregible. La sociedad no puede adueñarse de su cuerpo ni someterlo a prácticas de encauzamiento, como sí ocurre con la locura, por ejemplo, y queda relegado a la exclusión. Pero ¿a dónde se va cuando no hay ningún lugar a donde ir? El universo feriante se convierte en un buen aliado para el monstruo, ya que de alguna manera también está al margen de las propias estructuras sociales. No obstante, las ferias existen desde siempre, y parte de su seña de identidad es la de comercializar con todo lo raro o todo lo singular. Telas exóticas, animales extraños, fieras, piezas de colección sostienen esta idea de emplazamiento al margen, que se culmina con la presencia de fieras y fenómenos como centro de curiosidades. Por esta razón, las ferias medievales y renacentistas son el antecedente inmediato de la cultura del friki. No obstante, paradójicamente, cuando el hombre se constituye en torno a la sociedad de normas, aumentan las prácticas de exhibiciones de monstruos.
Por eso la concepción negativa de culpa y de castigo que desarrolla el monstruo con las nuevas sociedades es determinante para construir el freak show como espectáculo. A partir de entonces, no se ofrece lo raro ni el mensaje de Dios, sino lo prohibido, aquello que el hombre repudia y que trae con su observación la palpitación de las profundas sensaciones internas. De este modo podemos entender la razón que provoca la existencia de la monstruosidad como herramienta política, como un arma que encarna la diferencia justamente para condenar la diferencia. El componente clave para pasar de la feria al espectáculo se encuentra justamente en el interés científico. Alrededor de 1800 aparecen en Estados Unidos los primeros museos que son concebidos muy lejanos a lo que hoy entendemos como museos, como gabinete de curiosidades, donde todo lo exhibido era motivado por el interés médico y científico. En ese contexto empiezan a mostrarse algunos de los fenómenos freaks tratando de responder a las teorías evolutivas y a cuestiones de raza, pero en ningún caso bajo una idea de espectáculo. Lo que ocurre es que durante la primera mitad del siglo XIX el teatro americano atraviesa una etapa de prohibición a razón de convenciones cristianas. Entonces el espectador necesita nuevas maneras de diversión y encuentran en el nacimiento de los nuevos museos una oportunidad. Este hecho es fundamental para pasar de lo marginal de las ferias a lo selectivo y a construir el freak show como un espectáculo de masas que define el entretenimiento de las metrópolis americanas durante la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, y que es comparable únicamente con lo que hoy entendemos como el fútbol o las culturas de pop. No estamos hablando de un arte minoritario, sino estamos hablando de un arte de masas. Pronto se desarrollará todo una manera de proceder y de adornar el espectáculo de exhibición basado en la exageración, la potenciación y la unicidad de lo exhibido. El freak no solo es la exhibición, también es la historia que rodea la exhibición. Es común, por ejemplo, adornar esas historias basadas con el mito de la impresión materna. Por ejemplo, estáis viendo a Lionel, el hombre león, que cuenta que su madre observó como un león asesinaba a su marido mientras estaba embarazada. A través de ese mito de la impresión materna, digamos que ese hecho se quedó impregnado en su maternidad y por eso justificamos la presencia de su apariencia como un león. Esto es muy común en las historias del freak. El propio Joseph Carey, que el verdadero hombre elefante, contaba cómo su madre había sido también atropellada por un elefante durante su embarazo. Este universo se llena también de casos de fenómenos que proceden de rincones inhóspitos y que tratan de responder con su presencia a las dudas científicas. Máximo y Bartola eran presentados como antiguos aztecas, Krao como el eslabón perdido, y Eco y Ico como embajadores del desierto de Marte. La exageración de sus faltas, de sus excesos, de sus mezclas, es otro recurso habitual del negocio del freak. Los enanos se exhibían junto a gigantes, la mujer más gorda del mundo junto al hombre más delgado del mundo, y así una multitud de casos que sistematizan el modo de presentación. Y el engaño, la duda sobre la veracidad de estas historias, formaba parte de la polémica que adornaba todo el sistema empresarial de masas. Pero hay un momento donde se desarrolla una moda de otorgar a la monstruosidad un carácter refinado. Entonces empiezan a tocar instrumentos, a cantar ópera, a hacer monólogos de imitación y de alguna manera empieza el inicio donde pasamos de la mera observación a la activación de talentos a través de esas monstruosidades. Este hecho marca el paso de la mera exhibición a la observación de habilidades específicas y, en cierto modo, al principio de lo puramente circense. Pronto el freak desarrolla talentos imposibles para tratar de compensar esos cuerpos deformes. Un hombre sin piernas podría utilizar sus brazos para caminar o realizar acrobacias, uno sin brazos sus piernas para tocar sus instrumentos.
Por primera vez todo el negocio de la exhibición se transformaba en un espectáculo distinto, donde su éxito no se debía solo a lo que eran, sino a lo que hacían con lo que eran. De alguna manera se repite el proceso que antes analizábamos con el cuerpo heroico, ya que el cuerpo del monstruo busca también transgredir los límites de lo pensado imposible. No obstante, ese proceso de heroicidad no parte desde el mismo lugar. El acróbata desarrollaba su heroicidad partiendo de la cotidianidad de su cuerpo. El acróbata monstruo lo hace, para empezar, de una imagen peyorativa, de una concepción social que lo repudia y de unas carencias evidentes anatómicas que imposibilita en mayor grado la habilidad que desarrolla. La transgresión no solo es la del enano frente a la norma, sino la del enano con respecto al discurso del hombre sobre el enano. El monstruo se vuelve héroe y su heroicidad, circo y espectáculo. Barnum será el principal empresario del freak show, al que debemos todos estos cambios. Con él, con su museo y su circo, se sientan las bases del modelo del circo americano, donde la grandiosidad es llevada al máximo nivel. El freak tendrá en ese modelo circense un peso imprescindible, pero ya no en las contiendas de al lado como pura exhibición, sino dentro del espectáculo circense como estrellas absolutas. Tom Pulgarcito, Anna Swan, los hermanos siameses, Zip, todos ellos conquistaron al público por todo el mundo, fueron elogiados y agasajados por monarcas, por presidentes e hicieron absolutas fortunas. La diferencia triunfaba sobre la norma. El monstruo encuentra solamente dos caminos posibles: esconderse y vivir oculto a la mirada del hombre que la condena, o impugnarse, transgredir su forma y obligar al mundo a aplaudir su valía. Monstruo o estrella, el freak trae consigo una nueva salida, un nuevo discurso. ¿Qué sucede con esto? Que la atrocidad de la Segunda Guerra Mundial llevó consigo la era del freak show. ¿Por qué? Pues porque toda la experimentación científica, toda la guerra nuclear, todo el sistema todos los conflictos acercan de alguna manera la monstruosidad a todos nosotros. Ya no estamos hablando de casos concretos, sino que la persona mutilada puede ser mi padre, mi hermano o mi hijo. Entonces ya no es único ni gracioso acercarnos a la monstruosidad a través del espectáculo. También el desarrollo del conocimiento médico permitió descubrir las rarezas como enfermedades, demostrando que genéticamente era posible en cualquiera de nosotros o de nuestros hijos. Ya no es legítimo pagar y aplaudir a costa de la discapacidad, porque ya no son monstruos, son gentes con problemas específicos que conocemos e identificamos y que sabemos pueden afectarnos también a nosotros. No obstante, la fórmula del freak show sigue latiendo todavía en nuestros días. El tópico del freak es sustituido por las prácticas de los Guinness. También la superación del diferente está latente en el espíritu de las Paralimpiadas. La televisión y su mecanismo es el negocio más parecido al que ha implantado Barnum, donde asistimos constantemente a su fórmula. Los talent shows se llenan de ancianas que bailan como si tuvieran 15 años, de pianistas sin brazos que tocan con sus piernas, o de hombres sin brazos que bailan únicamente con sus pies. Las redes sociales convierten estos vídeos en tendencias temporales. El mundo no ha cambiado tanto con respecto al mundo de Barnum, solo que continúa existiendo de otra manera, mientras pensamos ser mejores y sentimos vergüenza por esa época macabra. Mientras tanto, Europa se rinde ante la libertad del monstruo y convierte en bandera de muchos la propia monstruosidad. El hombre sigue riéndose ante el triunfo de la diferencia, porque efectivamente, cuanto mayor es la lucha, más glorioso es el triunfo. El tercero de los cuerpos que vamos a analizar es a través de lo transgresor, es el que se compone a través de lo irrisorio. En ese sentido, la búsqueda de la risa se convierte en el principal elemento que va a condicionar la aparición de un cuerpo complejo que de alguna forma combina todas las fórmulas de corporalidad que habíamos visto hasta ahora. Descubrimos en este proceso de documentación que la risa tiene un papel simbólico en algunos mitos del hombre y siempre asociada al fin y el nacimiento, a la muerte y al nacer. En este sentido existen, por ejemplo, un papiro egipcio que representa la creación del universo a través de las carcajadas de un dios.
Pero esta concepción de risa como nacimiento se repite en muchísimas estructuras míticas. La raíz hebrea del nombre bíblico Isaac, por ejemplo, significa precisamente reír. La risa que se funda, que nace de Sara de 90 años y de Abraham de 100 al enterarse que van a engendrar a un hijo. También la risa de la diosa Demeter trae consigo el fin del invierno y el principio del florecer. Vemos cómo constantemente fin y principio está asociado a través de la risa. Hay documentado muchísimas prácticas rituales, normalmente conectadas con el embarazo, donde hay una mujer cercana a lo chamán que se ríe durante el parto para alejar a la muerte de la presencia y permitir el nacimiento. Vemos cómo constantemente hay un vínculo de risa con muerte y nacimiento, con principio y con fin, que vamos a ver en toda la configuración medieval y en toda la configuración que se estructura a través del carnaval en las festividades medievales. Como digo, a través del carnaval podemos ver cómo esa dualidad existe en torno a esos planteamientos que de alguna manera, ¿qué ocurre con lo medieval? Pues es el triunfo del cristianismo, la prohibición de todo el mundo tal y como lo conocemos, pero de alguna manera damos momentos de permisividad a través de la risa y de la festividad, donde todo el mundo pasado ritual puede venir. El carnaval es la muestra más evidente de este tipo de prácticas. Todo el material popular que se reestructura, que hay en la Edad Media, se reestructura durante el Renacimiento, ya no como fiesta, sino como propio espectáculo. Sin embargo, todo el universo festivo llega al Renacimiento habiendo potenciado su valor como concepción del mundo. La risa se convierte en un mecanismo necesario para el desarrollo humanista. Pasa de ser una herramienta de liberación a fundamentar la cosmovisión renacentista a través de otro elemento imprescindible de la construcción del clown, la locura. La idea de una ironía existencial donde los ojos del loco pueden observar la veracidad del mundo hace llegar al oculto toda esa tradición popular que existía durante la Edad Media. Los bufones en las grandes cortes, el Quijote, los payasos de Shakespeare, la comedia del arte, el personaje del gracioso del teatro del siglo de oro, suponen toda esa reestructuración que permite transgredir la risa pasada desde su origen hasta la llegada del circo moderno. Pronto la locura deja de ser un modo de entender el mundo para convertirse en la imagen de lo peyorativo, de lo improductivo, y justamente en ese momento es donde se desarrolla el clown como tal. No obstante, los primeros payasos eran jinetes cómicos, muchas veces los mismos que antes habían hecho el acto en tono serio, que ahora jugaban a caerse o a buscar la comicidad a través del error, del fracaso, un concepto que vamos a desarrollar en este tipo de corporalidad. Ese intento de conseguir su propósito, En este sentido, la primera transmisión que existe en el cuerpo del payaso es la misma que existía en el cuerpo heroico, la de convertir en posible lo pensado imposible, solo que en este caso el camino hacia lo heroico va a estar plagado de continuos tropiezos, y por largo que sea el intento, siempre conseguirá su propósito. Dice Lecoq que le pidamos a un clown que haga un salto mortal y no lo hará, pero que si le damos una patada en el culo, lo hará sin impedimento. En ambos casos, llamará la risa. De esta manera aparece la forma básica del proceder del payaso, el fracaso obtenido ante la búsqueda del éxito, la dura batalla del clown por mostrarse héroe. Con el tiempo, lo cómico circense se separa del caballo y se configura en torno a la relación de una pareja complementaria, la del Augusto y el Carablanca. Es necesario el representante del orden y la ley, y del que sueña y observa el mundo de los ojos de ese loco anterior del que estábamos hablando, el que da la patada en el trasero y el que sin esperarlo realiza el salto mortal.
Pero el triunfo del payaso no solo desarrolla el triunfo acrobático, sino que ahonda en un sentimiento más ancestral y humano, el del carnaval y el de las fiestas populares, el del nuevo comienzo, el de la cosmovisión renacentista. Cada juego clonesco culmina siempre con el triunfo de la sinrazón. Cada una de sus apariciones es un elogio a la locura, un canto a partir del cual observamos el mundo a través de los ojos del loco. El triunfo del Augusto frente al Carablanca es más que el del uno frente al otro. Es el estallido temporal, momentario y festivo de la vida al revés, de una temporalidad micropolítica por la cual celebrar el orden y la ley es entendido bajo la locura de lo festivo. La segunda transgresión del cuerpo del payaso está precisamente en reproducir los esquemas de su pasado transgresor, esta vez hecho espectáculo y bajo el binomio de éxito y fracaso. Y hasta aquí la explicación de los tres cuerpos. Me gustaría luego, cuando demos la palabra, poder profundizar de qué manera se entiende hoy, o pensamos que se entiende hoy, lo transgresor dentro de la concepción escénica. Me gustaría poder debatir sobre ello, pero por el momento hasta aquí lo que tenía para contar. Muchas gracias. Después, cuando entremos en debate, me gustaría, hay una parte de la investigación donde estudia de qué manera se entiende en la actualidad el hecho transgresor, ¿no? También me gustaría hablar de mi vinculación con la formación acrobática y lo que yo veo reflejado en los estudiantes, de qué manera en qué manera pensamos el circo desde ese punto de modificación, de transformación, de ser radicales, de ser distintos, de cambiar, o si eso ya no existe y hemos pasado a copiar trucos a través del teléfono y de alguna manera repetir. Hay, como digo, una parte del estudio, insisto, el trabajo se culmina en 2016, que estudia todo lo que se ha escrito sobre la problemática de la representación circense, ¿no? En todos los estudios vemos reflejado la falta de financiación, la problemática de la estructura técnica, la difícil convivencia entre escuelas y tradición. O sea, vemos, se repiten en todos los casos se repiten las mismas cosas. Desde textos desde el año 60 hasta textos en el 2012. La problemática, el análisis de la problemática es siempre el mismo. Pero en esos textos, sobre todo los más antiguos, hay muchísimas alusiones a que el circo no debe modernizarse, a que es una aberración apagar las luces y encender los focos, a que cómo se le ha ocurrido a alguien poner una pista de hielo en una carpa de circo, a que cómo el circo quiere cambiar y cómo va a perder su identidad si quiere cambiar, porque ya hemos encontrado la fórmula definitiva del circo en España. Eso aparece en los textos y eso es lo que a mí me encanta debatir, ¿no? ¿Qué pensamos en la actualidad sobre esto? ¿Ha perdido realmente? Yo planteo, existe igual no solo una crisis de financiación, no solo una crisis de la problemática estructural, sino también una crisis de la propia concepción de las corporalidades. ¿Existe realmente sigue latente en nosotros todavía esa configuración que tiene el circo español, donde de pronto, por la historia, ¿no? que el franquismo de alguna manera fue como un paréntesis a nivel mundial de los conflictos bélicos y permitió desarrollar otras temporalidades aquí del circo, y de alguna forma pensamos que ahí hemos encontrado esa fórmula definitiva que nos trajo tanto éxito en ese momento? ¿Sigue latente esa reformulación en nosotros? Cuando queremos innovar en circo,
y no vamos copiando estructuras que ya están, que ya no son eficaces, es un gran debate para mí. Y no hay respuestas, yo no las tengo, desde luego. Porque al final, con estas preguntas y con este debate, lo que a mí me gusta es reivindicar la fuerte preparación que necesitan los artistas de circo. Todos los artistas escénicos la necesitan, pero los artistas circenses todavía más. Porque por más que haya un director, y yo dirijo circo, que dirija, hay una parte absoluta que viene del artista creador. Absoluta. Absoluta. Entonces, no solo hay esta es mi opinión, insisto, no solo tiene que haber una fuerte preparación física, que la tiene que haber. Tiene que haber una fuerte preparación en sensibilidad humana, tiene que haber una fuerte preparación en gusto, en estética, en pensamiento, en muchísimos aspectos escénicos y artísticos que puedan llevar a ese lugar al creador para de pronto decir, ahora voy a hacer lo que yo quiero. Probar, modificar y reestructurar y construirse su idea personal su idea personal de circo en base a todos estos fundamentos. Eso es realmente complejo, muy complejo. Por eso a mí me gusta reivindicar esta posición del creador circense, alejada de lo que mucha gente se piensa, porque esto no va de brutos y de fortachones, esto va de otra cosa, porque la historia del circo nos ha demostrado otra cosa. ¿Qué hacemos nosotros con esa historia? Pues me gustaría escucharos después. Le doy la palabra a mis compañeros. Es que no había salido todavía. La pregunta, ¿y ahora qué es lo que hacéis? La respuesta. ¿No? Ya está. Bueno, no sé. Yo soy
Jordi Aspa, nació en La Riga en 1964, y yo quería ser domador. Y yo soy Beth. Yo quería volar. Y los dos, cada uno por su lado, nos fuimos a París a estudiar circo, pensando que cambiaríamos el mundo. Y el mundo nos cambió a nosotros también. Y nada. Y venimos aquí un poco a hablar de nuestros cuerpos. Y como no hemos hecho tesis ni doctorados, lo haremos a través de nuestra historia. Y os vamos a dar una pequeña chuleta para que podáis seguir el camino con chuleta. Empieza aquí nuestra historia y tenéis todos la misma página de la Esta chuleta. ya es de hace 6 años. Esa foto. No, sí, no, la chuleta, todo esto. La chuleta yo ya la tengo De cuando del venimos. 2019. Sí. Sí, que es, bueno, cumplimos como compañía 30 años. ¿Cuánto? 30 en 2017. Bueno, Escarlata Maracas, sí. ¿dónde lo teníais? Estaban todas en Maracas, que es el primero, y como tirado, sí. Y a partir de aquí, como vamos a intentar, no sé. Uy, ¿cómo es? ¿Cómo leemos? Mirando el papel. Ah, yo sin papel no soy nada. Toma, tu papel. Toma mi papel. No pongo mis gafas. Bueno, nada. ¿Yo o tú? Tú. Bueno, pues al inicio el cuerpo, como superación de reto, de algún hito, espíritu de lucha contra una parte de uno mismo, a menudo una parte innata con la que nos confrontamos y necesitamos transformación. Seguramente es una parte de rebelión, esto hablando personalmente. Ponemos el cuerpo en condiciones y situaciones que la rutina diaria no nos lleva. Como compañía nos estábamos buscando y hemos elegido el circo como camino, como expresión, lenguaje. Entrenamos las habilidades corporales que eran equilibrio sobre cadera floja, manipulación de látigos, lanzamiento de cuchillos, adiestramiento animal y todo alineado con una comicidad, siempre buscando este punto de escape que es la comicidad. De nuestras habilidades no buscamos hacer una demostración, una proeza, siempre intentamos utilizarlas como recurso o lenguaje para contar historias, relaciones de circo. Incluso intentamos maquinar al circo y hacer reír. Esto es la época del 87 al 97, cuando empezamos pues, en la calle, pasando el gorro. ¿Tú qué sabes hacer? Yo qué sé hacer, lo pusimos junto, ¿no? Un poquito. Y los cuerpazos eran estos. Estos en el parque de la Ciutadella, que aún no nos llamamos Escarlata, nos llamamos... Circ, Maravillas y Varietats. Circo, Maravillas y Variedades. Y aquí hay otra, el domador y la fiera. Con él me fui a estudiar circo a París. Llegué a París con este perrito, que era una maqueta de león, lo presentamos. ¿Y dónde fuisteis a estudiar? A la Fratellini, de antes, cuando estaban... En la Carpa Azul. La Carpa Azul... Debajo del Debajo del periférico a la de la Villette. Sí, ahí en el 84 o así. Yo luego estuve trabajando en el Fratellini, porque el payaso plegaba y me pidieron que fuera de gira con ellos y allí fue mi soledad, que ya no, Este es el último, sí. 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 Este Aquí es el hay primer como dos concurso. especies.
Circo Maravillas y Variedades, que son nuestros inicios, y son un poco las primeras imágenes que habéis visto, se transforma muy semejante en Malacas, y Malacas se transforma en el Club Propulso, donde para nosotros realmente a través de nuestras habilidades circenses estamos hablando de circo, pero... Aquí intervino muy fuerte y nos influenció mucho Sergi López, que bueno, el chico este que hace cine ahora, que hizo la escuela Lecoq en París. Él venía del teatro y tuvimos un enamoramiento. El último circo. Y el Club Propulso nació con él, pero él nos llevó hacia contar historias utilizando las habilidades circenses. Para nosotros nunca en ningún momento lo más importante fue la demostración. Nuestras habilidades no eran para para demostrarnos a nosotros ni a nadie nuestra gran habilidad, sino como recurso, como herramienta para contar estas historias. Y así ya nació así desde el principio, y nuestra evolución con nuestros cuerpos ha sido a través de eso. Sí. Siempre también está el tercer punto que has tocado, ¿no? Más bien para mí, del payaso, ¿no? del cuerpo como un lenguaje del fallo, de cómo llegas a la habilidad, pero pasando por muchos entramades, por muchos... por tropiezos, y llegas al final a hacer una proeza, y con el adiestramiento, porque aquí había 3 perros que trabajaban, que era también una constante de la compañía, y con el adiestramiento yo buscaba esto, que los animales, en este caso perros, fueran cómplices actores, no era una demostración de mira que sabe hacer mi perro, sino que el perro estaba allí, empezaban a hacer un número, pero me cogía la gorra, no me la quería dar, me dejaban pelotas, vaya, me sacaba los pantalones, me sacaba americana, y yo quedaba el domador domado debajo de mí, y el perro arriba ladrando. Y era un adiestramiento que no se veía, que era un juego. En el espectáculo ahora que viene en Los Turistas, que es el próximo que hicimos después del 97, trabajamos con Pierre Pilar, que antes hablábamos con Amanda, que también es un hombre que viene más del teatro de la calle, y un espectáculo itinerante donde Paulette y Frédéric íbamos por la calle con una nevera, con los 3 perros, y pasaban historias de turistas improvisadas, entre comillas, utilizando ¿cómo se llama esto? El mobiliario urbano, la arquitectura. En lugar de trapecios pues era un balcón, y no hacíamos un número de trapecio, pero era como soporte acrobático. Y por ejemplo, digas. Bueno, que aquí hay para nosotros como un verdadero cambio corporal, donde... Hace una bisagra, ¿no? Decíamos. Para nosotros los turistas es el momento donde, sí, es la bisagra, y donde nuestros cuerpos ya se disfrazan o se visten o se transforman a través de un vestuario, de un disfraz que nos transforma, y nuestros movimientos y nuestros ritmos corporales y nuestras... Aquí, por ejemplo, no sé, nos gustaba esta foto donde, no sabéis la historia, pero aquí Frédéric está súper contento, bueno, quiere comer un bocadillo que llevaba de paté, que era una cosa, y quería comerme esto. Y yo soy una turista con todo lo que tiene que hacer la turista, y es obsesión para ir a visitar y fotografiar
paisaje urbano, porque además nos fijábamos sobre todo en aquello que ningún turista del mundo se fija, que es la diferencia entre dos ventanas o entre una columna en medio de una sala. O una cloaca, porque Frederic era un trabajador de la municipalidad, de estos que trabajan en la brigada municipal, y estaba obsesionado con estas cosas, una cloaca, una fuente, un enchufe que salía y que no sé qué, ¿no? Era como un lenguaje de también hacer resaltar otro tipo de turismo sobre la vida cotidiana y sobre cómo se vive. Y el perro aquí, por ejemplo, yo iba a comer, no me dejaban, yo cerraba El bocata en la nevera. la nevera y el perro subía encima. Digo, yo me giraba y él subía. Hostia, se subía encima. Me acercaba y el perro hacía. Hostia. Estaba aquí, el público, y todo. Me acercaba más y me decía, hostia, hasta que se volvía de una lucha contra la fiera. La fiera se desbocaba, me atacaba, abría la nevera, Se comía el bocadillo, mi bocadillo, y era una lucha, ¿no? Y entonces la señorita Polet lo calmaba, no pasa nada, y la iba papá, cogía, no sé qué, y no pasaba nada, ¿no? Y era, para mí, esto fue la cumbre del adiestramiento, del lenguaje animal, de la interacción, porque me decía esto, pero yo le decía, sí, va, y si yo quería, pues me daba 4 besos. Estaba actuando, ¿no? Estaba haciendo de malo, cuando no lo era, ¿no? En verdad, porque yo le ponía la mano de verdad y no me mordía, era un juego. Y esto para mí era el adiestramiento muy refinado, ¿no? Bueno, todos los turistas hacíamos acrobacias para hacer una foto en una fuente, todo pues se iba, estábamos o mojados o acababa así, que el cuerpo si también teníamos un coche aparcado y al final pues invitábamos a la gente, venid, que os invito al aperitivo. Y allí en el coche se desplegaba arriba, era una terraza donde subía un invitado, donde se terminaba como un número de payasos con harina, con un cubo de agua, ¿no? Un pastel al final, que hacía creer que era mi cumpleaños. Cuando se había terminado decía, es el cumpleaños de Jordi. Me llamaba y... De Jordi no, de Frederic. ¿No era de Jordi? De Frederic. Y me lo ponía aquí, el perro estaba arriba y saltaba y se terminaba Muy payaso. Sí. Y aquí también como corporalmente nos hacía pensar Y donde se ofrece a la gente un cucurucho cuando llegan con comida, un poco de comida, y al final se enteran de lo que han comido. Es una historia circular, es como el circo, como una historia que empieza y que, digamos, es el eterno retorno que no os vamos a contar, porque es un secreto y tenéis que verlo si algún día hago un espectáculo que está vigente. Y aquí también son dos caracteres, dos personajes que pueden ser cotidianos, que seguramente a lo mejor nos apelan a alguna tía nuestra, o algún tío, o algún vecino, que tienen algo de inquietud, inquietantes, una carpa oscura, la comida, muchos cuchillos. Antes había un pavo, cuando adiestramos un pavo que bailaba con nosotros, que sí que se subía aquí a mi cabeza, veía nuestro brazo y bailábamos un vals y comía de las verduras que había por el suelo. ¿Qué me decía de Bori? cómo es importante para nosotros en este momento la corporalidad de estos personajes. Y aquí una cosa que a mí me sucede es que
este espectáculo todavía lo estamos haciendo, o sea, este espectáculo ha hecho más de 500 representaciones. ¿De Boris Causa? Sí, para mí, y es una vivencia absolutamente corporal, o sea, yo ahora en este momento, la última representación, bueno, ahora no hace mucho tiempo, ha sido este verano, pero a veces puede pasar casi un año entre una función y otra. Yo físicamente me he visto da Tresina, que es el nombre del personaje, entro en la carpa y en aquel momento hay una cosa que yo no sé dónde está, pero está en este personaje y es una cuestión física, corporal totalmente, o sea, es como... hay una parte de mí que no soy yo, que es Tresina, y que cuando me he visto con este vestuario y cuando entro allí dentro, estoy allí. Y me parece que es algo, no sé, que tiene mucho que ver con el ser este, su manera de, su ritmo, su actitud, sí, y es totalmente físico para mí. Y aquí en este espectáculo el circo está maquillado, están los objetos, está en un objeto que hace circo, hay un lanzamiento de cuchillos también en medio de una historia, pero no son números como los de antes de Anties y Marabú y Pell de Gallina, sino que es una historia más teatral, ¿no? Esto que dices es más el fantasma del teatro, ¿no? O del personaje cuando te vistes y corporalmente ya estás ahí, ¿no? Es como estar poseído. Pugilatos, que estuvo aquí hace unos años, un espectáculo que creamos con Piero, que Piero Steiner es un actor catalán, un payaso, y el otro gordito soy yo. Y aquí corporalmente está el contraste de estos dos seres, y aquí no se ve muy bien, pero no has de pasar. Es que primero tendrías que contar Y contar y luego y pasar. luego pasar. Bueno, pues el Pugilatos nació con Piero. Un día estábamos viendo un espectáculo y a la salida una amiga me dijo: estás como más, no me dijo gordo, estás como más así, fuerte. Y Piero estaba al lado, que lo vio y es muy hábil, dijo: sí, pues es que ahora lo estoy entrenando, yo estoy haciendo un entreno de boxeo así muy chico. Y cuando se fue la chica nos miramos con Piero y dijimos: hostia, esto es la base de un espectáculo, tío. Wow. Y nos cerramos Piero y yo en el local y, no sé, 15 días o así, llamamos a Betty y al hijo de Piero, venid a ver, nos sentamos ahí y les hicimos una cosa, ¿no? Y es un trabajo sobre la superación, sobre la vida, sobre el boxeo. No es propiamente circo, pero es el cuerpo, ¿no? El Piero, que es el adiestrador, el entrenador pequeñito, y yo, que soy fleumático, gordito, y no hago nada, y él, venga, y lo hace él, de hecho, yo lo hago cada día, tienes que hacerlo así. Y es, no sé, una metáfora de la vida, de la muerte, también hay comida por el medio, y el cuerpo, claro, es un no parar, ¿no? En este espectáculo. Y el contraste de estos dos cuerpos, Jordi, es... Cuerpos y ritmos también, sí, ¿no? Sí. Y está la muerte también. Al final hay una imagen de nos cambiamos de vestuario, imagínate el vestuario de Piero. Ay, me lo pongo yo. Estos pantaloncitos me entran a mí y la camisa, y Piero se pone los míos ahí con un bo de golpe, un basculament de fisicalidad muy payasa, muy grotesca, muy irrisoria. Y nos maquinamos, por esto hablo de la muerte, porque somos como almas, bueno, empieza que yo estoy muerto y la gente viene a un velatorio. Luego yo, bueno, resucito, no sé qué, y
se muere Piero. Hostia, y hay un constante entre la vida y la muerte, la superación. Y al final, estos dos payasos, no se sabe si son almas, porque se imaginan, o son payasos, o son... Bueno, es este juego. Y plásticamente también es muy chulo, ¿no? Es a cuatro lados, el público está a 4 lados, realmente como un museo. Y dale. Pero ya está, a 2 lados, ¿no? Ah, vale. Vamos para adelante. Pues bien. ¿Tú? No hablaré de que vale para Estos Cabal Petrificat es el mejor espectáculo que ha hecho la compañía. Es un solo que hice y estaba fuera ayudándome con Jorge Picó, que es un director y dramaturgo valenciano. Y también es un trabajo muy, no sé, salió así muy fuerte con la materia, con los cuchillos, con el barro, con las piedras. Hay una piedra muy grande. Y aquí sí que cuando tú hablabas de los héroes, de él, sí, de hecho este espectáculo es como una lucha personal, no contra, pero con los elementos, ¿no? con las fuerzas, con látigos, con cuchillos, y me transformaba mucho con el barro. Había una transformación, que yo pensaba en las pinturas negras de Goya, cuando ponía el barro y me hacía la máscara. Yo no veía lo que hacía, pero esto tenía una corporalidad de un físico. El lanzamiento de cuchillos a mi cuerpo, ¿no? Había un recorte y me lanzaban los cuchillos a mi cuerpo, ¿no? Esta cosa, a un cuerpo que no está, que es una sombra, pero que sí está, pero que no quiere estar, pero que no quiere matar, que no sé. Era todo una contradicción. Y la gran contradicción que es muy bonita esta. Cuéntala. Que empezaba con un papel. Yo no quería decir esto. No, pero yo sé que tú me quieres decir. Ah, vale. Estaba basado un poco en un libro que yo no me he terminado de leer, no sé si lo he empezado, que es la gravedad, el peso y la ligereza, peso y ligereza, francés, empezaba con un papel, con una caña de pescar, jugando con un papel y terminaba con una piedra así, como con un péndulo, vestido de payaso blanco, un vestido de estos de payaso, que heredé de Fratellini, que lo tiraron de la contenedor y ahí lo quedé. Y la contradicción para mí era esto, ¿no? De la gas, Ah, no, yo no hablaba de esta contradicción, ¿eh? No, porque estamos hablando de corporalidades, cuerpos, exigencias. Y en el Cabaret Petrificat... Había ese... Con el papel este. Va, con el papel, con el papel por aquí, sí. Se me hacía una máscara y me volvía un monstruo, unas gomas, y tenía una, no sé cómo se llama, de carnicero, donde cortan, Sí, pero con pies. con pies redonda. Antiguo. Bueno, Sí. así con 4 pies. Y tenía, como lanzar cuchillos, también tenía un tallar para cortar la carne. Un machete. No, sí, un pero que cuchillo. es como más Cuadrado, ancho, sí. para cortar los huesos. Y de hecho ponía el brazo, ponía la carne y jugaba. Pero para mí esto era la explicación del circo, del masoquismo corporal y del riesgo constantemente, la muerte, el accidente, ¿no? Nadie lo entendía. Te digo la verdad.
fue un espectáculo que se murió muy rápido, pero era precioso, no porque lo hizo todo, pero plásticamente lo que fue. Luego me dijeron, es que eres muy viejo para hacer esto, un solo. No, tenías que, hostia, alguna coreografía, bailar, algo. Cada uno lo hace a su manera, ¿no? Pero bueno, ahora que veo las imágenes... Espera, porque lo que era bonito de esta escena que nadie entendía era una pregunta que nos hacemos y nos hemos hecho muchas veces y seguramente está aquí también como para lanzarla, cómo los artistas de circo se exigen y nos exigimos y nos sobreexigimos y cuando entrenamos nos exigirse o machacarse a muerte para poder hacer aquello que es nuestro ejercicio, nuestra habilidad, y en el momento que salimos en escena, en pista, nos estamos mostrando. Es como esta contradicción de la exigencia, es esto, ¿no? Que es como, ¿dónde está? Y hasta qué punto merece la pena, ¿no? ¿Cómo lo vivimos? O sea, aquí hay como una especie de torbellino existencial muy salvaje de qué hacemos y cómo lo vivimos y cómo lo equilibramos o no. En catalán hay una expresión que dice qui vol lluir ha de patir. Quien quiere lucir debe sufrir. Es que son creencias que tenemos metidas, Sí. claro. Y es, bueno, un poco bueno. Son creencias, claro. Bueno, había esta... Sí, porque hablamos mucho, porque Jorge Picó ha hecho Lecoq, la escuela de teatro Lecoq, con Sergi López, es el director de Sergi también. Y él viene del teatro circo y cuando vio la materia dijo, hostia, sí, me gusta Espreña, me gusta bien, hay materia. Y empezamos a trabajar y a hablar mucho del circo, de cómo los cuchillos, la trompeta, la piedra, todo, ¿no? Como, y fue muy interesante este punto de vista transgresor, porque era todo circo, allí sí que era todo, ¿no? El papel era un espectáculo de equilibrios, malabar, los cuchillos, el látigo, todo, era muy físico. Bueno, vamos, ¿Sí? que es la hora del vermut. Esta es la transformación de pugilados de los payasos. Y aquí Más también, aquí hacemos un poco de circo. Sí. Me encanta. Aquí es donde os contaba del barro, cómo se transformaba esto Me parece que se acaba aquí. en grotesco. Y ahora que me Y históricamente volver a pasar otra etapa que va desde el 2015 más o menos hasta ahora, la grotesca que estará este fin de semana aquí, donde hacemos 3 creaciones, bueno, hacemos 4 aquí en medio, pero solo de momento hablo de estas 3, core rock, cool y la grotesca, donde para nosotros los cuerpos son nuestros cuerpos y lo más importante para nosotros en estos 3 espectáculos es el trabajo y la aproximación con los objetos. Por lo tanto, hacemos un salto como grande y os invitamos a escuchar a venir a ver la grotesca. La grotesca, antes me ha gustado mucho la parte que Jorge ha hablado sobre la risa, Ha sido brutal. porque básicamente es una investigación sobre la risa que está puesta ahí en audio bajo unos diálogos, y bueno. Pero me ha gustado mucho todo lo que has contado, la risa, de cambiar. Porque también pasamos por estos encuentros maravillosos de la creación del mundo a través de la risa. Y del nombre de Isaac, no sé qué. Es muy Guau, súper son interesante cosas, todo eso. o hay una teoría que el mundo se fundó con 7 carcajadas, Gas. y bueno, es que Y dejando esto de la risa, que en este mismo periodo, en el 2019, creamos
cuando los cangrejos de ventajones, donde lo que hacemos básicamente es desnudarnos más que nunca de nuestros propios cuerpos en el 2019, donde ya han pasado cantidad de años y donde nosotros, entre otras cosas, estamos hablando de qué sucede no sé cuántos años luego, después con tu cuerpo y tu historia y tu pasado y tu presente y tu antes y es un espectáculo que sobre todo hablamos de eso. Era como para poderlo hacer aquí hoy y ya habíamos hecho nuestra explicación. Jugábamos... De hecho, íbamos desnudos, sí. falsos desnudos, pues son unos monos que era una forma de querer hacer desaparecer nuestro cuerpo, pero estaba más presente que nunca, ¿no? De alguna forma. Sí, sí. Y con estos cuerpos maravillosos, detrás había una pantalla donde se proyectaban imágenes de cuando empezamos en la calle haciendo la total, que era un ejercicio que era en la ley, nosotros estábamos delante, vestidos así, intentando hacer la misma. Pero no era ni intentar, era como... era ilustrar sí. Con gestos y era... Y como hacer ahora, ¿qué sucede cuando yo ahora quiero subirme en la cadena? ¿Cómo me da la gana hacerlo? Pero así, ¿cómo me da la gana? No ningún momento, ninguna mirada nostálgica a nada, sino como avanzando, como ¿qué pasa? ¿Cómo yo quiero hacer ahora mi cadena? Esto era una premisa fuerte, que no fuera nostalgia. Sí, claro, porque subir en la cadena llevaba sí o sí toda esta exigencia y todo esto, ¿y qué pasa? Quiero continuar subiendo y machacando mi cuerpo para aguantarme encima de la cadena. Y se subía en una pica. ¿Ves? La cadena es unos años atrás. Y esto es una piqueta como... Que para nosotros la piqueta simboliza, es un símbolo muy claro de un circo. Que la grabábamos en el escenario. Aquí hubiéramos hecho una mujer. No había con soporte, pero era con un mayo y todo esto. Y nos parecía, bueno, que los cangrejos era como... Pero también, aparte de hablar con nuestros cuerpos y de nosotros... Porque no hablábamos de nosotros, no, hablábamos a través de nosotros. Sí, bueno, sí, vale. Pero era un espejo para los espectadores. Tiempo y de los cuerpos, no era, ya nos tenemos que cambiar y ya está, ¿no? Había, por ejemplo, había una escena, yo con una foto de cuando estaba en Fratellini, vestido de mozo de pista, con 22 años o así, y se proyectaba en la Bárbara, porque éramos Bárbara y Ángel, que hay gente que lo pide, pero hay gente que no. Y yo me ponía así y la foto de cuando yo tenía 22 años se proyectaba aquí y la cara y había un momento que vosotros, el público, no me veía a mí ahora, sino que me veía al otro, pero yo hablaba y era como una cosa fantasmagórica, bueno, era un efecto así muy chulo y hablábamos de esto, ¿no? De esta... Pero ¿quién soy? ¿Quién es? Soy la... No, eres tú, pero ¿soy o era? Yo había un diálogo, no eras, solo eres, ¿no? Pero seguro ahora no sé qué, y había toda una cosa sobre qué pasaba con el tiempo y con el cuerpo y todo eso, ¿no? Y después, sí, bueno, básicamente esto que finalmente todos vamos a cambiar, estamos en constante movimiento y todos cambiamos nuestros cuerpos. Y nosotros hablábamos a través de nuestra historia, que es lo que sabemos hacer, pero todo el público, toda la audiencia puede sentirse identificada, haga el oficio que haga, porque finalmente es verdad que los cuerpos se transforman. Y así tiene que ser, los seres, sí, claro, va junto, porque también hay una pregunta que también es bonita lanzarla, es
no sé si el huevo o la gallina, pero qué pasa con nuestros cuerpos cuando se transforman y nuestra mente acepta, no acepta, cómo vivimos los cambios físicos, mentales, quién precede a quién o no, o así, ¿no? Sí. Con un vaso de vino. Y ya está, ¿no? ¿O qué? ¿O vols dir? Sí, no sé. Me gusta como dejarlo todo en preguntas y porque Dejar tiempo también respuestas y dejar tiempo para compartir. el intercambio. Eso. Muchas gracias. Y no solo para la gente de circo, o sea que al revés, y me has dejado fuera la clase, cómo entras contigo ahí dentro y como al revés a toda la gente que sí puede ser un campo más de investigación o científico, ni se plantea la materia circo como un elemento interrogador, ¿no? para otros. De hecho, yo lo estaba pensando, que esta tarde tenemos aquí el café científico Sí. y que me parece una pena porque es que podía haber sido 10 de una conferencia de café científico. Igual estábamos en la que volver el año que viene. Claro, es que esto, o sea, yo no sé, no me espera la cosa bueno, esta exposición, la verdad, pero es que realmente podría perfectamente encajar dentro de un café científico, claro. Es que al final lo que demuestra la historia, de alguna manera, es que el circo siempre ha estado en unión constante con el pensamiento de esa época, ¿no? Es un poco lo que yo creo que nos cuesta aceptar ahora, que evocamos fantasmas del pasado o renovaciones irreales, porque nos cuesta como sociedad encontrarnos a nosotros mismos, por otro lado, ¿no? Y justamente en esa comparativa con lo que sucede, con todo lo que explica Foucault, se queda muy evidenciado. Pensemos que el circo moderno, o sea, la práctica circense ha existido siempre desde el rito, pero el circo como lenguaje cercano a lo que hoy entendemos se desarrolla casi a la vez que la revolución industrial, es decir, la sistematización de los cuerpos, la búsqueda del cuerpo obediente, la construcción de la norma como base de la humanidad. Y en respuesta, o no, pero al mismo tiempo surge la visión del cuerpo distinto, ¿no? Esa unión con la época es tan fuerte que si paramos a pensar, el circo es de los pocos espectáculos que nunca ha perdido la conexión con el espectador. No ha existido nunca una cuarta pared. Ni siquiera con el Nouveau Cirque, ni con el circo contemporáneo, que podemos jugar de otra manera, pero siempre hay esa base ritual de ofrecimiento, ¿no? de esa conexión con lo sagrado. A mí este hecho me fascina, por ejemplo. Y yo siento que de alguna manera el público también se relaja porque se rompe con todos los patrones, se rompe con todas las creencias, se rompe con... ¿no? Entonces, claro, de repente es como que algo se relaja, ¿no? Claro. O sea, yo creo que esa conexión tiene mucho que ver con eso también. Se relaja o se piensa, Se porque piensa. hay personas que no soportan, Sí. no les gusta ni les interesa para nada, que les crea más tensión que relajamiento. Bueno, tiene Sí, que pero haber la gente para que le todo. gusta el circo. O sea, que si la gente que se interesa es la gente que no viene al circo, igual, ¿no? Para la gente que no te lo rechaza. Pero la gente que viene al circo y esa conexión que tiene la gente cuando va al circo, o sea, eso creo que tiene que ver también con eso, ¿no? Con un momento de... Pero luego es contradictorio porque esa gente que va al circo, cuando ves esa misma función 15 veces, deja de ser eficaz. Ya, por eso el circo está ligado con la itinerancia, porque también es importante en el momento, quiero decir, yo he visto muchos artistas, hay actos que todavía me ponen en tensión, pero claro, no es lo mismo mi mirada que la de mi madre, pero es que el circo está hecho para todos, ¿no? Entonces es una de las grandes contradicciones, que hay muchas, ¿no? Hablabas antes, una de las cosas que a mí me fascina, de cómo de pronto, fijaros, estamos hablando de respuesta al cuerpo norma
pero el cuerpo de circo es puro entrenamiento, es pura técnica constante, repetición absoluta. Sin embargo, esa preparación técnica constante, repetición absoluta, se convierte en una manera de construir un cuerpo distinto hacia un pensar de una época. Entonces, esa dicotomía, esa dualidad que existe, por ejemplo, también con el espectador ve belleza, ve armonía, ve delicadeza, pero es todo menos delicado, duele, hay moratones, ¿entendéis? Todo ese universo está ahí como metido en un batido de proteínas, ¿no? que es interesantísimo pararse a pensar. Es parte de la ilusión, ¿no? Como con la magia. Efectivamente. De crear una ilusión de la realidad, que si luego vas a ver la realidad se pierde la magia, ¿no? Y cuando sabes cómo escapa la mujer y aparece el león, pues ya no tiene efecto. Efectivamente. Y también entre la fragilidad y la fuerza, ¿no? Porque a la vez el artista parece la persona más fuerte haciendo la técnica o la habilidad que sea, pero sabes que es humano y que puede fallar y que está en un momento muy frágil, aunque lo haya ensayado muchas veces, pero lo que te está proponiendo es un desafío al fallo también, o al accidente a veces, según qué técnica. Y a mí esto también parece que son los trapecistas, no sé qué, pero sí, pero está ahí arriba, está haciendo una cosa que puede ser otro espectáculo en un momento, ¿no? Y es aquesta cosa. La presencia de la muerte, ¿no? Lo que hablábamos antes de la realidad de la fatalidad, que por suerte existe cada vez menos, pero sigue existiendo. Sí. O sea, sí, claro. también porque los artistas, porque muchos artistas también han dejado de poner el prisma en la técnica, ¿no? Y en el desarrollo de las habilidades y han puesto, quiero decir, la búsqueda de la sorpresa está en muchos sitios, ¿no? Y el mundo ha cambiado por completo. El circo de hoy no es porque la humanidad ha cambiado, ha llegado la televisión, ha llegado el desarrollo de la mezcla, multidisciplinaridad de las artes, entonces, pero esa búsqueda de la sorpresa que de alguna manera es el diálogo entre el artista y el espectador, sigue vigente, ¿no? Una de las cosas que a mí más me cuesta explicar en clase con estudiantes es que de alguna manera yo veo que tecnifican el entrenamiento y entonces están haciendo cosas que son dificultosas y que yo no puedo hacer, desde luego, pero se convierte en cotidiano, en habitual. Un triple giro. Y se pierde esa conexión con lo sagrado, esa búsqueda de que esto surge por primera vez, aunque sea las 3 millones de veces que lo estoy repitiendo, pero hay una conexión con el aquí y el ahora, y el que ese cuerpo que tú ves como cotidiano se va a transformar, y ese proceso, ese rito, es un regalo para ti. En el momento que se tecnifica todo esto, no hay arte. Pero ahí me parece que también está el punto que decía yo de la fragilidad, a la que tú ves que el artista no está en fragilidad, que es una cosa cotidiana y lo hace y no es interesante. En cambio, cuando ves a Pinito, era Pinito, ¿no? Sí. Cuando ves a Pinito haciendo el trapecio, está ahí, ¿no? Está al 100%. Y además no había ni lonchas de seguridad, que esto también es otro discurso, ¿no? No, yo si no se van con loncha, no, pues si no llevan loncha yo no me lo miro, porque si se cae, hay también distintos puntos de vista y opiniones sobre esto. Pero si lo ves hacer ahí, como dices, estos alumnos que lo analizan, no hay ninguna fragilidad, no hay ninguna poesía, no hay ninguna tensión. ¿Y entonces para qué lo haces? Claro, es gimnasia, ¿no? Es gimnasia. Pero también pienso que cuando lo llevas a la escena, ahí cambia, ¿no? O sea, como ese ritual, esa conexión con lo sagrado, yo creo que ahí puede volver esa conexión. Sí hay una función.
Si hay una función, sí, porque cambia tu energía, ¿no? Cambia la energía del estudiante que de pronto viene su familia, entonces hay otras motivaciones que te hacen jugar de otra manera. Pero hoy sí tienes que hacer 500 funciones. Yo también he hecho 500 funciones de un espectáculo y es muy complejo porque caes en la constante repetición. Entonces yo les digo que son artistas tramposos, porque claro, el verdadero artista es el que domina poder hacerlo todos los días en el ensayo, no el que lo hace una vez, porque eso es casualidad. Claro. O tal vez sea casualidad. Bueno, es que de las 500 representaciones, pues igual no todas subes al cielo. Desde ¿no? luego, Claro, eso desde luego. Pero el empeño de la búsqueda sí es la que marca la diferencia entre el profesional y el artista tramposo, que les digo yo para picarlos, claro, y el repetidor. ¿Entendéis? Que luego, desde luego, cada función es un mundo y hay que trabajar con ese ahora, con ese cuerpo, con esa dolencia, con esa lesión, con esa mal día, eso está claro. Pero que salga una vez, esto tiene mucho que ver también con el teatro físico, que salga una vez no te convierte en... Pero cuando dices que salga una vez, ¿a qué te refieres? ¿A un truco? No. No, una función. No hablo de una buena función. hablo de esa conexión artística que tú le aportas a la técnica. Aquí, y volviendo ha habido dos cosas. En un momento tú has dicho que el cuerpo y está la mente, ¿no? Esa pregunta de dónde está la mente, ¿por qué decimos que la mente no está en el cuerpo? Hay un libro maravilloso de Siri Husband, que es todo un ensayo sobre esta cuestión. ¿Por qué? ¿Quién ha decidido que la mente no está en el cuerpo? ¿Quién ha demostrado eso? ¿Dónde está la mente? Y me lo he leído hace muy poco, o sea, está ahí la pregunta, no entiendo la verdad del libro, os lo digo, o sea, pero es fascinante que toda la búsqueda de lo que intenta decir el libro es eso, o sea, no hemos sabido contestar a esto. Y ella lo que simplemente plantea es, ¿por qué si no lo hemos sabido, preferimos separarlo, continuar a separarlo? Y esto hoy, cuando tú has habido un momento que has explicado lo de vuelvo a entrar por la 500, o sea, este espectáculo lo hemos hecho más de 500 veces y cuando entro soy, ¿no? Y lo has visto con esta cosa de que a la vez decías, pues que es una cuestión física, os lo juro. Pero había algo en lo que decías que entendíamos que te transportabas al espíritu, ¿no? Y entonces esta cosa la cojo al vuelo de esto que tú estás planteando, porque tú lo estás planteando en una noción más del cielo artístico, dónde está esa presencia, dónde tal, e intento añadir al debate de la encuesta esta cuestión de como si pudiéramos separar qué es mente o qué es cuerpo, qué es... o sea, esta cosa de aquí y ahora es que está unido y la mente y el cuerpo tampoco se separan, entonces la intención que añades a cada cosa que intentáramos separar física es fundamental, porque aunque pudiéramos llamarlo mental, está influyendo en la fisicalidad total, ¿no? Entonces, no es anodino cómo estés haciendo algo, o sea, la intención de, ¿no? Sí, ¿no? Intentando encontrar lo que tú decías de por qué ensayáis así, como si esto fuera, o sea, si yo no le doy una excepcionalidad cada vez, hay algo en la intención mental de cómo estoy impregnando físico, ¿no? Que me ha hecho pensar, es que aunque no haya tercer salto mental, lo que tú nos estás contando es que al final ese entrenamiento es tan riguroso en la repetición cuando es un tanto mental que simplemente en la encarnación física del personaje. Y hacerlo 500 veces es lo que a ti te da una fisicalidad muy clara, que es que no es magia y decir yo oscuro que me siento poseída por el espíritu de Teresa, ¿no? Es decir, es que este es el trabajo, o sea, después de 500 veces mi cuerpo sabe y me ha resonado por lo otro, ¿no? Claro. Porque es que separamos, ¿no? Pero dentro de la separación sí que, como todo laboratorio, creo que otra cosa preciosa o que a mí me fascina del circo, con lo mental que me siento muchas veces, es que es el lugar donde como espectadora sí que es mi cuerpo el que recibe ese espectáculo, no sé cómo explicarlo, o sea, entra por aquí y luego ya
se me puede ir a las, ¿no? Toda la cosa que dices de filosofía o no, o yo quería explicar todo esto y tal. Ya, pero es que yo estoy ahí en esa mano, ¿no? Y en esa mano es una reacción física mía, al miedo, o sea, hay algo que a mí eso me fascina como espectadora también. ¿Dónde mi cuerpo está siendo convocado a lo que tiene delante? No puedo estar así. Lo mismo que ocurre cuando ves películas de miedo, ¿no? O sea, por más que te da miedo, pero necesitas seguir viendo. Hay un poco esa dualidad, por eso el espectador es cómplice de lo que está sucediendo. No es un espectador ajeno, no es una mirada que de pronto abre un agujerito y ve lo que está ocurriendo en Tres hermanas de Chekhov. No es eso, hay diálogo. Por eso es importante lo que el espectador está diciendo o está sintiendo a través de sus reacciones, porque tiene que haber ese diálogo. Yo entiendo lo que planteáis y lo comparto en cierto modo. Indudablemente la energía de función es la energía de función, ¿no? Y el entrenamiento es entrenamiento. Pero sí que es importante, desde mi punto de vista... No, absolutamente, que en el entrenamiento esto también ocurra. Claro, si no nos obligamos... porque esta búsqueda de conectar el aquí y el ahora es otro entrenamiento. Porque, sí, por supuesto. Y es igual de importante. Yo tengo muchísimos alumnos que son muy técnicos porque vienen de la Croacia, y son absolutamente fríos y tienen unas líneas, unas técnicas, no sé qué. ¿Y? Sí, perdón, no va a hablar. Que a veces siento que la línea entre el deporte y el arte en el circo es muy delgada. Muy delgada. Entonces, como que si el entrenamiento se vuelve un deporte, se pierde ese espíritu artístico en el circo. Y bueno, yo tenía un maestro que me decía como, llega un momento en el que quizás tu técnica está más apropiada, y entonces desde ahí, cada vez que tú entrenes, tienes que entrenar también tu creatividad. Entonces, como cada movimiento técnico tiene que estar impregnado de algo creativo. O sea, aunque sea un movimiento diferente, cualquier cosa que haga que esa técnica no sea una repetición deportiva, ¿no? Y como que ahí creo que ese espíritu puede quedarse, como ese espíritu de la presencia, ¿no? que tienen las artes escénicas. Sí, bueno, no sé, es que en el circo concretamente se tiene que trabajar en tantos planos que hay veces que tienes que estar solamente dedicado a la técnica, ¿no? Vas a estar ahí con una conexión, ¿no? Quiero decir que cada cosa... Y eso, incluso en el teatro, o sea, yo acabo de estrenar una obra, me voy a aprender un montón de textos, un montón de cosas, que hasta que no estás sentado de todo, hasta que no lo integras, conectar lo que sería para mí los tres centros, lo que sería el centro instintivo, emocional y lo que es la conciencia, menos la mente igual para mí, ¿no? Es cuando ahí tienes esa conexión con lo sagrado, o sea, pero para eso no puedes estar pensando, o sea, no puedes estar en la mente, tienes que estar en la conciencia, desde mi punto de vista. Entonces, cuando te vas a la mente es porque estás pensándola. Cuando eso se ha integrado y lo has hecho ya unas cuantas veces, yo considero que en mi profesión es como ser esquizofrénico, tienes un montón de personajes y cuando te vistes de esa Teresina es que te habita. O sea, yo lo que he entendido es que Teresina te habita. O sea, es que una vez que entras, porque ella ya está, ella ya existe. Claro. Existe, pero existe como tú y como yo. Que ya has hecho tantas veces de Teresina que ya no piensas nada, o sea, ya Claro, porque no estás en la mente. Claro. Es que estás en otro lugar, ¿no? Y hay otra experiencia que a veces, y ahora pienso que es muy bonita, con Dantías y Marabú, uno de los espectáculos que no hemos hablado mucho, es muy tonto, pero es que cuando me pasó me flipé mandinguitas. Es muy tonto. Hacemos una presentación donde serán solo 30 minutos de fuerza. No, pero antes cadenas feitas de válvulas indestructibles. Hacemos una descripción. Señores y señores, pasen bien. Y yo me dirijo a una parte del público y estamos espalda a espalda y el espacio es así pequeño. Un espacio así pequeñito, ¿eh?
y la gente aquí, cadenas indestructibles, látigos no sé qué, y hago unas gesticulaciones con las palabras, ¿vale? Nos cambiamos de sitio. Y yo hago estas gesticulaciones y todo va de puta madre. Y un día nos vamos a Inglaterra a hacer ese bolo. Dinamarca. En inglés. Bueno, da igual, donde fuera, pero en inglés. En inglés irán, o sea, las cadenas indestructibles son indestructibles cadenas. Pues yo hablé en inglés indestructibles cadenas, pero mi gesticulación fue la del catalán, que es la que había dicho. ¡Guau! Y me quedé, que me encontraba haciendo unos gestos y diciendo otras palabras. Y yo flipaba, pensaba, ¡guau! O sea, el cuerpo va memoriza antes tanto los que movimientos. la mente. Claro. Y aquí me parece también como muy absolutamente corporalísimo más que nunca, que es, ¿no? Como una cosa, un gesto, que el gesto va seguro antes que la palabra. La gente no entendió nada. No, Igual lo hemos hecho al revés. No, però és veritat que el cos, no? el cuerpo va antes, seguro. De situación de cosas, y el cuerpo ya responde. Ya. Bueno. Claro, es que hay muchos cuerpos además. Claro, y yo quería hablar también, pero de cuerpos, de otros cuerpos, ¿no? Del trapecio, de los cuerpos que no son humanos, ¿no? Los cuerpos que habitan el circo, los elementos, claro, el trapecio ayuda a que el cuerpo sea el cuerpo y que se transforme, y también son cuerpos que están ahí, ¿no? Como trabajamos mucho con elementos, los transformamos, y a menudo es en el imaginario circense una cerilla que hace de funambulista, un papel de plata que es un bailador por vibración, y que son cuerpos también, que son cuerpos de inspiración circense, ¿no? Pero bueno, eso es otra, ya estos los objetos, pero los